Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Si bien esta frase es muy conocida por todos nosotros, también es cierto que gran parte de la vida de una persona gira en torno a su trabajo. Si consideramos que un colombiano promedio ingresa al mundo del trabajo formal y legal aproximadamente a los 23 años, se jubila a los 62 años, 57 en las mujeres, y vive hasta los 73 años, 78 en el caso de mujeres, concluiríamos que pasa poco más de 40 años trabajando, prácticamente la mitad de su vida, sin contar los años de estudio desde educación parvularia superior, ni tampoco a aquellas personas que comienzan a trabajar desde los 15 años o menos. Entonces, ¿por qué no estudiar el trabajo como una gran parte de la vida de las personas? Desde este punto de vista, es lógico que la psicología se encargue de estudiar las consecuencias tanto positivas como negativas que acarrea el trabajo en la vida de las personas, intentar que ellas se sientan cómodas en sus organizaciones y también estudiar qué pasa cuando no se tiene acceso al mercado laboral. Más allá del salario que implica estar empleado, también, y como diría la tan celebrada frase, el trabajo dignifica al hombre. Este es una fuente de identidad, de autoestima, de crecimiento y de integración de la persona en la sociedad. Esto lo afirma Yáñez en el 2005. Sin embargo, para lograr entender el trabajo, el empleo y el desempleo, debemos adoptar un enfoque interdisciplinario que sea capaz de integrar a la psicología y a otras ciencias sociales como la sociología y la antropología con el enfoque del mercado, la realidad social y cultural de nuestro país y del proceso constante de globalización que cada día vamos viviendo. Recordemos que el desempleo no se da en un vacío, sino que se registra en un complejo sistema, el cual intervienen muchos factores. Por mencionar algunos, la economía, la política, la globalización, las nuevas tecnologías, la creación y el cierre de empresas, entre otros. En este trabajo buscamos contextualizar la psicología social del trabajo pasando por su concepto, historia y el rol que ejercen los psicólogos en esta disciplina. Esto en un ambiente investigativo de la clase de Psicología Social y Comunitaria de la Universidad de Pamplona, donde repasamos las diferentes ramas de la psicología social con el fin de profundizar nuestros conocimientos y permitiendo entender el entorno actual del campo laboral. Esta perspectiva nos brindará una guía a la hora de intervenir o tratar temas relacionados en nuestro póstumo ejercicio profesional. La psicología del trabajo. La psicología del trabajo es aquella parte de la psicología que trata de manera teórica y práctica el cómo las personas piensan y sienten en su espacio laboral. Su objetivo es encontrar unas mejoras en tanto a la eficacia organizacional y otorgar a las personas una mejor calidad de vida en sus espacios de trabajo. La psicología del trabajo es un pilar fundamental en la gestión organizacional, ya que la conducta humana juega un papel muy decisivo en la empresa y va a repercutir en los ingresos y beneficios de la misma. Por tanto, la psicología del trabajo es aquella rama que se enfoca en el talento humano, siguiendo unos intereses individuales y generales de dicha compañía. Además de ofrecer beneficios en tanto al talento humano, la empresa también se va a ver beneficiada en aspectos económicos, cuestión que genera mucha inquietud en los empresarios del mundo. Como tal, el objeto de estudio de la psicología del trabajo es la conducta organizacional, entendiendo esta como el conjunto de acciones que ejecutan las personas que trabajan en una empresa. Al hablar sobre la historia de la psicología del trabajo y las organizaciones, podemos observar que las obras de Galton y el darwinismo social presentes en Estados Unidos fueron los que orientaron esta importancia hacia las diferencias individuales. Fueron los discípulos de Wundt, Cattell, Scott y Bingham aquellos que aplicaron estas teorías en el medio. Cuando hablamos sobre los autores podemos encontrar que Cattell se orientó más hacia las diferencias en el rendimiento humano
y en la determinación del nivel de ejecución en función de la situación. Esto por primera vez permitió ver que la psicología podía dar un método imparcial de selección de personal que tanto se necesitaba en ese momento. Sin embargo, es Hugo Mustenberg al quien se le considera el padre de la psicología industrial, por aplicarla en el medio en 1910. Esta aplicación se centró en determinar las características mentales más adecuadas para el trabajo en cuestión, además de determinar las condiciones laborales más adecuadas para generar y garantizar un rendimiento máximo del trabajador. También vio cómo influencias podrían contribuir en el estado mental del trabajador para impulsar el rendimiento económico y laboral. Otro autor sería Walter Scott, quien fue pionero en esta democracia industrial, viendo que los problemas sociales eran generados por los nuevos métodos de administrar las empresas. Él observó que los problemas del rendimiento en los obreros estaban relacionados con este descuido de los recursos humanos. Este descuido se daba por que la industria se centraba más en su rendimiento y en sus ganancias. Pasó el resto de su vida incluyendo su conocimiento en la administración de empresas para darle un aspecto más humano a esta administración. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial fueron grandes espacios para el desarrollo de estas teorías, ya que permitieron tener una gran variedad de recursos a los que normalmente no podrían acceder. Esto hizo que se proliferara y se desarrollara en gran medida estas teorías. Viendo la psicología del trabajo y de las organizaciones desde una perspectiva histórica en Colombia, encontramos que en la década de 1950 se fundó el Laboratorio de Psicométrico en Bogotá. Esto gracias a el profesional Ernesto Amando Barriga, quien realizó los primeros trabajos de este tipo en Colombia, en los que evaluaba candidatos para las empresas que solicitaban este servicio. No fue hasta la década de 1960 en donde la Organización Internacional del Trabajo llegó a Colombia. Esta orientó al gobierno nacional a desarrollar y a estructurar el Servicio Nacional de Aprendizaje, o SENA. Esto permitió que se comenzaran a organizar secciones y departamentos de selección, de capacitación y de desarrollo. Esto impulsó la industria en Colombia en gran medida. Más recientemente, en el año 2011, podemos ver cómo Pulido Martínez genera una crítica hacia la relación que encontramos entre la psicología y el trabajo, expresando que desde que la psicología entró en este medio, su principal interés ha sido el dinero y no el desarrollo ni la comprobación de hipótesis que permitan fortalecer el conocimiento que tenemos sobre esta área. Ahora vamos a hablar en cómo influye el psicólogo en el ámbito laboral y qué función cumple. El psicólogo de empresa puede trabajar directamente en una compañía o en una consultoría que realice servicios de recursos humanos y psicología organizacional para empresas que desean externalizar algunas funciones o tareas, como por ejemplo realizando procesos de selección masivos. El psicólogo de empresa puede planificar, organizar o dirigir el desarrollo de personas, como también la retención de estas, la admisión, la evaluación de su rendimiento o la compensación económica o retribución que reciban. También analizan y observan, y si es necesario intervienen en los conflictos entre los trabajadores para asegurar de esta manera el buen clima organizacional. Además de esto, el psicólogo de empresa también observa y mide aspectos físicos, sociales y psicológicos que afectan al correcto desempeño de los empleados y que impactan en los resultados de la empresa. También utilizan cuestionarios, entrevistas y otros métodos para evaluar fenómenos como el clima organizacional, la productividad y la salud de los empleados.
También aplican técnicas psicológicas para corregir los posibles desajustes, intervienen y asesoran el cuadro de mando cuando es necesario, participan en negociaciones colectivas e influyen en las estrategias para maximizar la imagen corporativa. Además de esto, también el psicólogo de empresa también se encarga de diseñar y aplicar programas de capacitación para el desarrollo del personal, así como los planes de carreras y ascensos. En general, analizan las necesidades del personal, el puesto de trabajo y la organización, y también intervienen para la mejora del rendimiento de los empleados y la mejora de la compañía. Cuando se pierde el empleo, la dificultad que se nos plantea al estudiar la problemática del desempleo desde un enfoque psicológico es que profesionalmente tal vez sea muy poco lo que podríamos aportar para paliar su situación laboral. El análisis del impacto psicológico que produce el desempleo no genera, como es natural, nuevos puestos de trabajo que satisfagan las demandas prioritarias de estas personas, en este caso ayuda económica. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el desempleo también manifiesta otras necesidades sustanciales que son tanto o igualmente importantes y apremiantes que el sueldo, como disponer de un lugar en la sociedad, autoestima para poder funcionar y realizar actividades que son valoradas socialmente. Es así como muchas veces podremos ser testigos de que incluso en aquellos casos en el que la persona recibe ingresos económicos garantizados mientras está desempleada, por ejemplo algún tipo de seguro, el desempleo continúa siendo un factor psicológicamente destructivo. Psicopatológico del desempleo. Para muchos, las consecuencias asociadas al desempleo dependen en gran medida de la etapa cualitativa en la cual se encuentra el desempleado, o bien del periodo en el cual el sujeto se encuentra sin trabajo. Estos periodos están marcados por un tiempo. En los primeros 6 meses de desempleo, las personas atraviesan una crisis, sin embargo, no aguda, durante los cuales presentan irritación, insomnio, ánimo cambiante y angustia por el futuro. Esta es la fase que Buendía en el 2001 describe como un momento en el que el sujeto aún no asume bien su condición de desempleado, haciéndole ver a los demás o a sí mismo que aún es capaz de controlar la situación como si estuviese tomando un periodo de vacaciones. Durante los 12 meses siguientes al momento del desempleo, el sujeto pasa por una etapa de transición en la cual se agravan los síntomas anteriormente descritos e incluso pudiéndose agregar a su repertorio episodios agresivos, nerviosos, de vergüenza y de culpa. A los 18 meses sobreviene un periodo de adaptación con ánimo depresivo, el cual se expresa en sentimientos de inferioridad, falta de porvenir, tristeza, fracaso y disminución de la esperanza. A los 24 meses de estar desempleado, el sujeto pasa por una etapa de ajuste, ya no busca trabajo, sino que se resigna casi por completo a la idea. Se muestra apático, asumiendo como parte de su identidad el estar desempleado. Para Carlotto y Gobbi, en el año 2001, la persona que se encuentra desempleada y en búsqueda de empleo pasa por una serie de etapas que se diferencian cualitativamente de otras, muy similares a un proceso en un empleado común. Llevaría al síndrome del burnout, extrapolando las fases del síndrome a personas que están desempleadas. Se tendría una etapa de idealismo y entusiasmo, en este caso el sujeto se muestra con alta energía en la búsqueda de empleo, llegando a tener incluso expectativas poco realistas sobre él, sus capacidades y lo que lo podría lograr o alcanzar. Hay una etapa de estancamiento, que es la constatación de la realidad de sus expectativas poco realistas, lo lleva a disminuir sus acciones de búsqueda e involucrando probablemente algunos cambios o repensando sus opciones de búsqueda y de vida profesional. Hay una etapa de apatía, el cual el sujeto se encuentra en el núcleo central de la fase de burnout, en la cual desarrolla poco interés en la búsqueda, evitando
activa de las acciones de búsqueda, faltas, errores y situaciones de abandono de la búsqueda e incluso a veces de la profesión. Hay una etapa de distanciamiento, la persona está crónicamente frustrada en la búsqueda de su empleo y existen sentimientos de vacío emocional y desvalorización. Sea cuales sean las etapas, es seguro que este fenómeno en la vida de una persona pasa de ser un simple hecho a todo un proceso que involucra una serie de comportamientos, actitudes y sentimientos, etcétera, que de alguna forma experimenta a modo de crisis, un periodo de cambios rápidos y ajustes a dichos cambios.